¿Qué ha pasado? ¿Qué venía pasando previamente? ¿Qué está pasando ahora mismo y qué puede pasar con el proceso político en Guatemala? Ya sabéis que Guatemala tuvo elecciones el 25 de junio, el pasado 25 de junio. Hubo una serie de condicionamientos previos que nos va a contar Ben enseguida, pero en última instancia y en un resumen muy rápido, lo que sucedió es que el candidato socialdemócrata Bernardo Arévalo del movimiento Semilla dio la gran sorpresa al salir segundo en estas elecciones. Tercero si contamos el voto nulo, que fue en realidad el gran ganador de la noche. Pero contando únicamente candidaturas humanas y excluyendo el voto nulo, fue el segundo clasificado detrás de la derechista Sandra Torres de Unión Nacional de la Esperanza, y se ganaron ambos, tanto Sandra Torres como Bernardo Arévalo, tanto la UNE como el movimiento Semilla, el derecho político a participar en la segunda vuelta que tendría lugar el 20 de agosto, debido a que es un sistema presidencialista en el que para ganar en primera vuelta hace falta obtener el 50% de los votos. Y a partir de ahí hubo toda una serie de procedimientos judiciales que vincularon al Tribunal Supremo Electoral, a un juez muy específico, al Tribunal, a la Corte de Constitucionalidad, bueno, a una serie de actores fundamentalmente judiciales, aunque también políticos, que parece que están tratando o que están pretendiendo torpedear la candidatura a esa segunda vuelta de Bernardo Arévalo. Así que para entender esto, en primer lugar, antes de nada, te quiero preguntar, Ben, qué es lo que había pasado en los meses anteriores a las elecciones con una serie de candidaturas que se fueron cayendo, nos explicarás por qué, y también cómo venía siendo durante años el sistema político de Guatemala y por qué motivo se había fraguado lo que aquí desde España hemos considerado que era algo así como un verdadero proceso de desafección política y una especie de proceso deconstituyente del sistema político guatemalteco, que entiendo es lo que empuja también al alto nivel de voto nulo. Así que si nos quieres contar cómo venía siendo el sistema político y qué pasó con esas candidaturas que se cayeron, somos todo oídos. Muy bien, para iniciar la histórica o la trayectoria histórica de la democracia en Guatemala, tenemos que trasladarnos a los años 80. La democracia regresa a este país centroamericano en 1985, ya con las primeras elecciones nuevamente libres, con ya diferentes partidos políticos participando, con una constitución nueva, sin la representación de la izquierda aún, pero digamos ya abriendo espacios para lo que sería una firma de la paz a mediados de los años 90, que acompañaba este desarrollo democrático. Entre los acuerdos que se mencionaban, que se firmaron para la paz firme y duradera, uno de los apartados era la participación política. ¿Y qué era lo que eso desarrollaba? Pues que Guatemala iba a ser un país, una democracia, donde todas las expresiones ideológicas se pudiesen expresar en las urnas y tener algún espacio de representación si el elector lo deseaba. Estas modificaciones emanadas de los acuerdos de paz nunca llegaron a ser aprobadas en las votaciones. Se hizo una votación donde ganó el no para cambiar la constitución, entonces no se hicieron estos cambios, pero digamos se dejó abierta esa puerta para aumentar la participación de expresiones que no correspondieran a la derecha o la derecha tradicional, que era la que en Guatemala había gobernado las décadas anteriores. Los partidos de izquierda sí pudieron participar luego, pero sus expresiones fueron marginales. Tal vez la más rescatable fue la del año 2000, que queda en tercer lugar, atrás de el presidente, bueno, en ese momento fue Portillo, y luego el oficialista Oscar Beché, y luego Álvaro Colón, que fue su primera incursión en la política partidaria. Luego de eso, la izquierda no tuvo un mayor desempeño, llegó al Congreso de la República, pero siempre en representaciones minoritarias. Sin embargo, allí estaba. No era una amenaza para el sistema político guatemalteco. ¿Por qué? Porque incluso los diputados conservadores hacían la broma recurrentemente que la izquierda en Guatemala no ganaba porque la izquierda tenía muy malos candidatos. Y en efecto, los votos lo decían, eran bancadas minoritarias. El cambio vino en los años 2012 al 2015, con el trabajo que se hiciera en Guatemala por la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, que es esta comisión
que el Estado guatemalteco solicitó a Naciones Unidas para pues hacer frente a la batalla contra la impunidad y la corrupción, que son, en Guatemala tienen, a ver, quedan en la impunidad el 98% de los casos que conoce el Ministerio Público. La tasa de impunidad es muy alta. Entonces se hicieron investigaciones y se dieron a conocer casos en donde se conocían las estructuras o se comenzaban a ver cómo trabajaban estas redes, que mucho tenían que ver con los partidos políticos. O sea, un partido político que es el canal por el cual la población tiene acceso al poder y es, digamos, en teoría, lo que comunica al pueblo con sus autoridades, y son expresiones ideológicas, claro está. En Guatemala se configuraron no en base a una ideología, sino en base a un caudillo, un cacique, o en base a un interés económico sectorial. O sea, aquí existía un partido que podía estar defendiendo los intereses económicos de la gente, a ver, de los azucareros, o de los cafetaleros, de los industriales, de los campesinos. Eran lo que se tradujo en el MLP, este partido político que también no participó en esta elección. Pero digamos que no eran partidos institucionalizados o ideológicos de fuerte debate. En Guatemala, hasta en estos últimos años ha comenzado a darse este discurso de narrativa de derechas e izquierdas. Aquí siempre fue derecha, pero comenzó a configurarse ciertos partidos políticos que convivían con otras agrupaciones políticas y que tenían ciertos acuerdos entre ellos para alternarse en el poder. Esto lo investigó la CICIG en una serie de casos en donde demostraba algunas estructuras que eran lideradas por integrantes de partidos políticos. Tal vez el caso más emblemático es el del expresidente Otto Pérez Molina, que renunció por eso. Y como también su partido, el Partido Patriota, pues estaba configurado para captar fondos públicos y adjudicar obras a sus allegados. Entonces, estos vehículos electorales, que eran los partidos políticos, se convirtieron también en vehículos, en máquinas de efectivo, en unos ATMs, ¿no? Cuando ya sucede lo de la CICIG, y ya la CICIG se va de Guatemala, pues se queda una expresión de todo ese problema que ha afectado al sistema de partidos políticos, y es el llamado pacto de corruptos. ¿Qué es el pacto de corruptos o la alianza oficialista o la alianza criminal, como le llaman también? Es el grupo de partidos políticos tradicionales que se configuran en base a intereses económicos comunes. ¿Esto qué quiere decir? No es la ideología, aunque la mayoría son conservadores, pero porque han estado en el poder, no porque esa sea lo que los une, sino que los une la necesidad de mantener, uno, la influencia dentro del Estado, dos, mantener la cuota que les garantice impunidad, o sea, que no vayan a la cárcel, que no sean investigados, que no los vayan a perseguir, y tercero, que exista una garantía de que van a mantenerse en los puestos claves, en los puestos de elección popular. Eso es quizás, claro, perdona que te corte, Ben, eso es quizás una de las cuestiones más relevantes, entiendo, del sistema político guatemalteco, ¿no? Y una de sus grandes particularidades que lo distinguen de otros sistemas políticos, incluso dentro de América Latina. Porque tú has comentado que a estos partidos, aunque tengan ciertas similitudes ideológicas, les unen otra serie de cosas. Les unen intereses quizás particulares, personales o del propio partido, o vinculación con determinados grupos económicos. Pero claro, me interesa en particular saber, primero, cuáles son esos partidos o cuáles son los grandes partidos dentro de ese bloque, y sobre todo, ¿de qué forma se relacionan? Porque entiendo que formalmente no gobiernan juntos, ¿no? Es decir, no comparten ejecutivos. El que gana se queda con todos los ministerios y el resto, ¿qué hacen? Digamos, ¿apoyan desde el Poder Legislativo? O sea, ¿cuál es la relación que tienen entre esos partidos? ¿Y cuáles son los principales? Creo que, a ver, aquí hay que diferenciar estas democracias, o así llamadas democracias o estados que se configuran alrededor de un partido único, que es lo que usualmente nosotros vemos en algunas latitudes, ¿no? Bueno, sin mencionar alguna, la más cercana acá a Guatemala está Nicaragua. Eso pareciera que se configura en ese ejemplo. Guatemala es más un autoritarismo
multipartidario. ¿A qué me refiero cuando te digo un multipartidario? O sea, Guatemala tiene esta demografía de partidos políticos más alta en Latinoamérica. Aquí se crean partidos políticos, nacen muchos, pero mueren también a la misma velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los sectores se han organizado, o los sectores que están interesados en mantener la influencia dentro del Estado guatemalteco y aprovecharse de esa presencia, han configurado un partido político alrededor de ellos, que se puede llamar hoy ABC y mañana X, Y, Z, no importa. Pero este vehículo electoral lo que le permite es poder entrar en la negociación del Congreso de la República. O sea, ahí es donde se cuece esta alianza. El día de hoy hay un partido político que se encuentra en el Ejecutivo, tiene toda la seguridad de que no va a repetir en el gobierno, porque tradicionalmente desde los años 80 ningún partido político en Guatemala ha podido retener mediante las elecciones el poder. ¿Por qué? Porque es tan alto el desgaste, porque así se configura. O sea, este partido político A logra la presidencia. Durante 4 años llega con su gente, hace un uso de los recursos públicos tan negativo que la población no lo vota, pero ellos saben que no los van a votar. Entonces, un año antes de las elecciones comienzan a migrar a otras expresiones políticas que fueron sus aliados durante esos 4 años en el Congreso de la República. Entonces, mudan la piel como víboras, logran los votos necesarios para volver a existir en la siguiente legislatura, aunque ahí llegue el partido B al Ejecutivo. El partido B va a colocar a sus ministros, pero como sabe que necesitó la ayuda de nosotros para subir esa escalera, le dejan a ciertos sectores el Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, el ministerio más clientelar, que es el Ministerio de Desarrollo, pues lo toma para sí mismo, porque es de los que él se va a aprovechar para hacer campaña o hacer uso clientelar de los recursos. Y así se configura esta rueda, así como esta ruleta, ¿no? O sea, claro, entiendo que van migrando los principales dirigentes en otros. Y claro, hay una discusión artificial de cambio. Eso fue una característica de los partidos acá y del sistema político guatemalteco. O sea, la persona que hoy es candidato presidencial de un partido de oposición, ahora se llama oposición, tal vez hace 2 años votaba con el oficialismo para aprobar sus presupuestos y aprobar sus préstamos. Esto así se mantuvo. La CICIG, que vino a descontrolar y a remover ese tablero, comenzó a hablar de las estructuras económicas que se mantenían dentro de los partidos políticos, que eran los que realmente movían las piezas de poder, ¿no? Estas estructuras criminales económicas, se llamaba el comisionado, podían ser hoy un partido A, un partido B, un partido C, pero lo importante, decía la CICIG, era sacarle la jugada a estos financistas o operadores políticos para que los partidos volvieran a ser de las personas, o sea, volvieran a ser de sus afiliados. O sea, incluso hubo sugerencias de modificar legislaciones para que los partidos políticos fueran de las bases y no del que lo fundaba o del que daba el dinero. No prosperó esas iniciativas ni esas discusiones porque la clase política tradicional cerró filas contra la comisión, y en el pensamiento de la gente quedó esta narrativa de aquí los partidos políticos no nos están diciendo la verdad. Y la confirmación de esto fue todo lo que ha ocurrido desde noviembre para acá en esta campaña electoral 2023, que ha sido el ejercicio burdo, el ejercicio para nada elegante de eliminar competencias que no son parte de este entramado de alianzas y de acuerdos. Sí. ¿Quiénes fueron los partidos políticos víctimas antes de la votación del 25 de junio? Todo aquel partido que, independientemente de la ideología, se identificara como antisistema. ¿Qué era antisistema acá? Antisistema, yo creo que en otras latitudes les parecería solo democrático, pero aquí es antisistema. Hablar de un Estado que le sirva a la gente. Tener una cuentancia, o sea, dar cuentas a la población. Que sean políticas orientadas a las necesidades de las grandes mayorías. Te doy un ejemplo. Acá las grandes
necesidades de las personas, vas al interior de todo es la energía eléctrica, porque aquí se hizo un programa de electrificación masivo en los años 80, 90, y le dieron luz eléctrica a gente que hoy tiene un recibo de alumbrado público que no puede pagar. Entonces le llegó el desarrollo de manera desordenada. Hay que regular eso. Pero si tú vas a los partidos del pacto o de la alianza, sus problemas son la Agenda 2030. Eso, están totalmente desconectados, divorciados de lo que la gente quiere y lo que la gente busca. Entonces comenzó a hacer mucho eco este discurso antisistema de no, aquí hay que tener un Estado que no represente solo a un grupito, sino a todos. Y candidato por candidato que iba saliendo, levantaba la vista con ese tema, se lo iban volando. Así pasó con Telma Cabrera, un partido político de base campesina, que de entrada le tumbaron la participación con acciones legales en contra de su vicepresidenciable, que fue aquí te un procurador de derechos humanos. te Sí. pregunto, Ben, por entender un poco cuál era la justificación. En el caso en concreto de Telma Cabrera, y luego te preguntaré por el de Carlos Pineda, ¿qué alegaban para impedir que avanzase su candidatura? Bueno, digamos que en el papel la participación para las elecciones es libre, pero en la práctica, como tienen cooptado no solo el organismo ejecutivo, sino también el organismo judicial, las cortes, todos estos sistemas de controles comenzaron a funcionar en contra de estos candidatos que comenzaban a ser incómodos. Telma Cabrera, lo que así que le limitó la participación fue que a su vicepresidenciable no se le encontró su finiquito al día. El finiquito aquí en Guatemala pues, es una certificación que te libra de alguna investigación, algún pendiente que tengas si fuiste funcionario público. Digamos, son cuestiones administrativas. Claro. Y esa falta administrativa la volvieron una falta que incluso violaba los derechos humanos de las personas que querían participar. Con eso se lo sacaron. O sea, ellos apelaron, fueron a la Corte Suprema, no tuvieron un no, fueron a la CC y también los recibieron con un no, porque ahí ellos tienen a sus allegados, a los magistrados. El segundo caso, que fue el de Carlos Pineda, es muy llamativo. Y Carlos Pineda no es para nada una expresión de izquierda, no es una expresión que la élite económica pueda temer, pero sí es una expresión de es una persona que ha hecho su dinero, sus bienes en base a fincas, a trabajo más en los departamentos, cultivos, pero que no es parte de la élite económica tradicional, o sea, no viene de las grandes familias que acá han ostentado poder económico y político durante mucho tiempo. Eso lo hacía un outsider, ¿no? Una persona extraña, muy identificado con el sistema, pero no como parte de él. Y al ver esto, pues el pacto más la élite económica comenzó a tener miedo, porque, o sea, es liberal, es de derecha, pero habla contra nosotros. Porque, por ejemplo, hablaba del tema de competencias. Aquí en Guatemala hay monopolios. Entonces, cuando él se refería acerca de quitar esas prácticas monopólicas, no le gustaba a la élite tradicional. Y a él se lo bajan legalmente porque era un empresario que no tenía un partido político ni participación política anterior. Y entiendo Entonces, que no un partido venía político, de ningún partido político anterior, ¿no? Nada. no, y, o sea, él tuvo unos intentos de querer participar en política, pero no llegó ni siquiera a un comité de proformación. Pero se sube a un partido político que traía problemas legales y sobre todo organizativos, unas asambleas mal hechas, unas asambleas que no estaban con los requisitos que pedía la ley. Y lo más chistoso es que esto no fue ningún problema hasta que el candidato comenzó a subir en las encuestas. O sea, imagínate, date cuenta cómo estarán los órganos de control en Guatemala, que la Dirección de Registro del Tribunal Supremo Electoral, Registros Ciudadanos, que es donde se registran las candidaturas, no le puso peros al partido donde participaba el señor Pineda. Tenían faltas en cuanto a
tiempos y plazos, no habían tenido nada de problema. O sea, eso se lo pasó el Tribunal Supremo Electoral, se lo pasó la Dirección de Registro de Ciudadanos. El problema fue que comenzó a subir y que no era parte de los partidos que conforman el pacto de corruptos o la alianza oficialista. Y estos partidos, ¿quiénes son los amigos? Los amigos son Vamos, que es el partido que se encuentra en este momento en el poder, del presidente Alejandro Yamatei. Valor Unionista, que es el partido que postulaba como candidata presidencial a Suri Ríos Sosa, hija del exdictador Efraín Ríos Montt. El partido, bueno, viene ahí el partido, creo, pero no es de la alianza, pero no iba con un discurso antisistema. Están el partido FCN Nación, que era el partido del expresidente Jimmy Morales, que estuvo en el periodo anterior a Alejandro Yamatei, y de ahí vienen partidos como Mi Familia, partidos satélites pequeños, Unión Republicana, Partido Republicano, todos partidos muy pequeños, pero que conforman un grupo que sirve para controlar que otras expresiones políticas incómodas no crezcan o no se les cuelen. El problema fue que nunca pensaron que la ciudadanía iba a encontrar o iba a votar por una expresión, por pequeña que fuera, que no representara a los grupos políticos que se configuraron para votar a los candidatos. Entonces, ahí en la fila seguía el señor Bernardo Arévalo. Yo, como parte de periodistas que hemos estado atrás de esto y dándole cobertura, no veíamos al Movimiento Semilla como una fuerza que iba a lograr un resultado de este tipo en la votación del 25 de junio. No lo creímos, o sea, y no le dimos crédito a la gente, hay que reconocerlo, no pensamos que la gente iba a estar tan enojada con el sistema de partidos políticos, que buscaron dos alternativas. El voto nulo, que ya bien lo decías, 18%, 19% es la opción más votada. Sandra Torres, que siempre ha tenido un caudal electoral del 15 al 20%, siempre se ha mantenido, esos son sus números. Desgraciadamente no ha crecido más. Ella no ha logrado convencer a los guatemaltecos y ya tiene un nivel de conocimiento arriba del 100%. Ya todo el mundo la conoce en Guatemala y pocas personas cambian de parecer respecto a ella, pero se mantiene siempre con un 15 a un 20%. Allí fue donde se nos coló en sorpresa esta opción política de Movimiento Semilla, y así ves la reacción que ha tenido todo este conglomerado de partidos políticos que no quieren aceptar que se realice una segunda vuelta con este candidato. Y lo interesante es que toda esta crisis que ha surgido alrededor de los resultados del 25 de junio, solo le han dado más notoriedad al Movimiento Semilla. El Movimiento Semilla no era un partido que tuviese una presencia fuerte en el área rural guatemalteca, no lo era. Es un partido plenamente urbano, o sea, nace en la ciudad capital, en Ciudad de Guatemala, y tiene sus mayores apoyos en centros urbanos. Pero ahora todo el tema se ha configurado y el tema es nacional. Entonces, yo no sé si realmente ha sido positivo todo esto que ha organizado o que han planificado los partidos del pacto para lograr contener esto, porque pareciera que está haciendo que crezca más la candidatura de Bernardo Arévalo. Ahora, eso es lo que la gente puede apoyar, votar en las urnas. ¿Qué es lo que va a pasar en el área judicial, en los procesos? Ahí está accionando el pacto. Ahí vimos hace 2 días que presentaron un caso en el Ministerio Público que investiga acá en Guatemala, tiene el monopolio de la investigación, y que lograron que un juez ordenara la suspensión del Movimiento Semilla. El problema es que durante las campañas electorales, la ley electoral ordena que no se prohíbe la suspensión de las agrupaciones políticas electorales. Y entonces, si no están tomando ni siquiera ese tipo de consideraciones, pues esto está abierto aún si vamos a tener o no. Sí, yo quería,